Como siempre, bienvenidos una vez más. Por un mes, ya veremos luego cómo queda. Retomamos el horario habitual el último miércoles de mes para el encuentro de Liferay. Y bueno, la agenda fue la que compartimos hace una semana. Los primeros 15 minutos, como hemos dicho, para esperar a que la gente llegue y haceros unos anuncios. Y luego enseguida pasaremos a Álvaro, que va a hacer un resumen de los últimos eventos de Liferay, en particular de DEF CON y del simposio. A las 7:30 tenemos el plato fuerte. Santi nos va a contar la charla sobre eHealth en el Instituto de Investigación Carlos III. Digamos, va como a repetir o a extender la charla que ya dio en el simposio y le damos especialmente las gracias porque es la primera charla, de hecho, que da un miembro de la comunidad. Luego ha habido un pequeño cambio en el ponente. Vamos a hacer la charla de evolución de la comunidad que iba a dar David Gómez, la voy a dar yo, ¿vale? También es otra charla que hemos extraído de DEF CON y del simposio sobre cómo ha ido la comunidad, y queremos enlazar esto precisamente con las cuestiones ya propias del grupo para ver cómo vamos a seguir avanzando, ¿vale? Y luego pues las pizzas, si llegamos a tiempo. ¿Vale? Ah, bueno, entonces, chicos, vigiladme a Javi, ¿vale? Mientras Javi no se vaya, estamos bien. Vale, bueno, anuncios importantes, yo creo que ya los hemos ido comentando en el canal y a lo largo del mes, pero bueno, el más importante yo creo que es que hemos sacado la GA2 de la 7.1, incluye varias mejoras y una de las más llamativas es el tiempo de arranque, ¿vale? Si habéis visto los posts y tal, se ha reducido como un tercio el tiempo de arranque, lo cual es de agradecer. Otra noticia importante es que tenemos... Uy, perdón, estoy haciendo aquí. ¿Qué es? Sí, vale. Otra noticia importante es que estrenamos un canal de Twitter propio, ¿vale? Hasta ahora pues tuiteábamos con nuestras cuentas personales, con las cuentas de Liferay, pero bueno, creemos que ya somos ya mayores como para tener una cuenta propia, y bueno, la idea es que sea un canal más para acercar la comunidad a todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, pues si no lo seguís, os recomiendo que lo sigáis porque vamos a intentar... Ah, sí. Chicos de Android, venid. Tenía que intentarlo, por lo menos. No sé. ¿Por qué es eso? ¿Porque tiene el mismo canal o qué? Sí. Porque están en el mismo canal. ¿Me han oído el chiste de las pizzas? Bueno, lo que tiene esto, es como... En fin. Espera, que está cambiando el canal. No, que me escuchen, no estoy diciendo nada malo. Ah, bueno. Si ya sea el colmo que les escuchásemos aquí a ellos, ya, bueno. Vale. A ver, ¿qué más? ¿Está bien? ¿Ya o no? ¿Hola? ¿No me oís? Vale, perfecto, bueno, pues. Cosas del directo, ¿no? En fin. Vale, bueno, pues que nos sigáis en Twitter, ¿vale? Retomando un poco el feedback que hemos recibido de la comunidad, no sé cómo hacer que esto no suene. Hemos intentado recuperar los foros de Liferay como un medio un medio más de comunicación, que bueno, yo creo que tiene un simbolismo especial porque es el medio que hemos utilizado habitualmente hasta hace unos años para organizar los encuentros, y también es algo que es un producto propio, entonces creo que es importante que lo potenciemos. Entonces os recuerdo, luego lo desarrollaremos más adelante cuando hablemos de la comunidad, que existe una categoría dentro de los foros de Liferay precisamente dedicada al grupo de usuarios de Liferay en España, ¿vale? Entonces yo creo que es interesante. Haremos el esfuerzo digamos, de replicar la información aquí para ampliar la base de la audiencia a la que podemos llegar. Vale, os recuerdo como siempre, ya con esto casi acabo la introducción, que tenemos formaciones abiertas en Liferay. Ya el calendario estamos casi al final, o sea que ya queda muy poquito. De hecho, creo que ya están todas pasadas, a lo mejor. Bueno, pues... ahora. Pasado, ¿vale? Ya os añadiremos el calendario del año que viene. Se me olvida a veces la fecha en la que estamos. ¿Cómo? ¿No se llega a hacer? Vale, a veces ocurre si no hay un cupo de asistentes, no se lleva, ¿vale? De todos modos, luego repetiremos temas de formación en las siguientes charlas.
Vale, pues ya sin enrollarme más, os dejo con Álvaro, que va a hacer, como os he dicho, el resumen bueno, de los últimos eventos de Liferay, concretamente de DEF CON y del Simposio de España. Bueno, como introducción un poquillo a que bueno, que hace ya mes y medio que no nos juntábamos y lo que han pasado en estas cosas, porque el último mitad fue justo en mitad del Simposio, y entre medias ha habido la DEF CON, pues queríamos hacer un pequeño resumen sobre qué es lo que ha ocurrido estos días, ¿no? Como introducción. Entonces, la idea no es hablar sobre qué es una conferencia de desarrolladores, ni un simposio, ni siquiera ver qué temas se han tratado, ¿no? Porque para eso está en la agenda y la podéis ver, incluso en la del simposio podéis ver las charlas, sino la idea es hablar un poquito, analizar esos datos y ver cómo nos pueden afectar a nosotros como comunidad y una serie de conclusiones. Entonces, de primeras, pues la slide típica que se hace siempre, número de asistentes, en el simposio fueron muchos más que la DEF CON, y número de sesiones de charlas que hubo. Entre paréntesis es el número de sesiones que hubo, quitando las presentaciones, cierres de días, cosas de estas que son necesarias para dar un cuerpo a un evento, pero que, bueno, para ahora analizar no tiene mucho sentido. Entonces, lo primero sería analizarlas por tipo de sesiones. Si vemos cada una de las sesiones que hubo tanto en el Simposio como en la DEF CON, estaban etiquetadas, pero las etiquetas que se utilizaron en el Simposio, que está a vuestra izquierda, en la DEF CON, que está a la derecha, son un poquito distintas, se ve más técnica en la DEF CON, como es normal. Entonces hice una licencia y consideré que las sesiones plenarias, más o menos la temática era parecida a los keynotes, las de negocios, la idea más o menos eran los proyectos que se habían llevado a cabo, que se habían ido, y esto es un poquito más así, pero las ideas a futuro más o menos también se encajaban ahí, aunque había algunos temas que son un poco técnicos y podrían estar como técnicos, pero bueno, por no separar y utilizar estos tags, más o menos fue la agrupación que hice, y el resto eran todos técnicas. Entonces, si juntamos, vemos que, como es normal, en la DEF CON realmente hubo bastante más charlas técnicas que en el Simposio. Las técnicas son las grises, pues acaso en el streaming no se ve muy bien, ¿vale? Pero otra cosa que es importante es bien que quién ha dado esas charlas, ¿no? Entonces, si analizamos cada una de esas, vemos que el porcentaje es un poco mayor en el Simposio que en la DEF CON, las charlas que no fueron impartidas por Liferay. Lo que pasa es que, claro, de aquí, de las charlas que fueron, o sea, de aquí vemos que están incluidas tanto las técnicas como las de negocio, están incluidas todas. Y muchas, como por ejemplo pasa en el simposio, muchas eran de negocio. Entonces, si vamos un poco más adelante y vemos las técnicas que las estaban impartiendo, vemos que en el simposio la mayoría fueron impartidas por Liferay. De hecho, la única que no fue impartida por Liferay fueron los Like Talks, que fueron charlas que dieron los sponsors del simposio, unas charlas de 10 minutos cortas, que fueron ¿Por qué me parece importante? Porque si las charlas técnicas al final hasta acaban siendo impartidas por Liferay, implica que al final son charlas que Liferay está enseñando cosas nuevas que están promoviendo. En cambio, si son charlas que están dando otras empresas, ya son cosas que están poniendo en producción, ya están cosas que están jugando y cosas que se están haciendo, ¿no? Por eso para mí es un trabajo que sería importante. Y otra cosa muy interesante, por lo menos para mí, en cuestión de las charlas, es analizar los temas principales que se han tratado, ¿no? Entonces, los temas principales, como es normal, el primero es el cambio que ha tenido Liferay, que ha pasado de ser de llevar un único producto, que era el portal, a tener el portal, commerce, analytics y el cloud. Entonces, la mayoría de las charlas estaban enfocadas en ese punto. Otro tema bastante importante y recurrente fue temas relacionados con el front. Librerías que se podían utilizar, los fragmentos, que se ha hecho bastante hincapié, y cosas así. Y luego, otros que realmente no han tenido muchísimas charlas, pero sí que creo que han tenido bastante importancia, porque han compartido charlas tanto en el Simposio como en la DEF CON, incluso ha habido workshops y demás, es por ejemplo el tema de Headless, que ya tuvimos una charla aquí, y también otro es la seguridad, que tanto es normal ahora mismo seguridad, es un tema bastante importante en general, y tanto en la DEF CON como en el Simposio hubo charlas sobre ellos. Entonces, todo esto, ¿cómo nos afectaría a nosotros? ¿Cómo podríamos representarlo, traerlo a la comunidad para aprovecharlo? Estas son las charlas que tuvimos el año pasado. Hubo algunas que se dieron el mismo día, otras no. De todas estas,
la mitad, 5, son charlas que se han dado exactamente en el Symposium o en la DevCon. Bueno, en ambos, no en las dos. O sea, la mitad de las charlas han sido anticipos que se han dado. Y otras muchas, como Adaptive Media, son cosas que funcionalidades nuevas que se han sacado, aunque no ha habido una charla expresa en ninguno de los dos. Vale. Otro tema que también me parece bastante importante es quién ha dado esas charlas. Normalmente vemos aquí a la oficina de Liferay y las charlas, pues normalmente no las suele dar gente de aquí, exceptuando Marco, que justo vino y demás. Pero en el Symposium también las dieron ellos. Dices, bueno, ese Symposium de aquí, lo normal es que la den. Pero cuando vas a la DevCon y ves que las charlas las sigue dando las mismas personas, dices, al final la gente que te está dando la charla es la gente que está llevando ese proyecto, lo cual es importante, ¿no? Entonces, conclusiones un poco que puedes sacar. La DevCon evidentemente está orientada a desarrolladores, obvio. Es mucho más plural la parte técnica, es lo que hablábamos antes. Hay más empresas que te ofrecen más aspectos, no solamente la idea que tiene Liferay de cómo utilizarlo y cómo realizar esa funcionalidad, sino diferentes funcionalidades que se pueden dar sobre esas funcionalidades que ofrece Liferay. Muchos de los temas se han tratado en la comunidad y otro que hay una lista grande de funcionalidades que ya tenemos preparadas para poder sacar. De hecho, ahora mismo Liferay se está poniendo en contacto, como por ejemplo pasa con Santiago y con alguna persona más, de gente que ha mandado propuestas, tanto gente que ha hecho ya la presentación en el Symposium como gente que al final mandó una propuesta y no se aceptó para que den las charlas en la comunidad. Esto, al final, bueno, y en la agenda de hoy también se ve un poco reflejada, es una de las cosas que estuvimos hablando también en el último Meetup, que las charlas no fuesen solamente técnicas, sino que hubiese un poco más, que hubiese workshops, que también se está intentando ver, que hubiese, por ejemplo, charlas más de usuario, temas de funcionalidades, casos de uso que se han hecho. Entonces, por eso, hoy las dos charlas que tenemos, una de las que nos va a dar Santiago, que en principio será la del Symposium, o según veamos, y la otra es la charla, la parte de la evolución de la que dio David, que nos va a dar Eduardo, de la comunidad, ¿no? De aquí más o menos, bueno, es el análisis que he sacado. Aparte de esto, a mí me gustaría, como opinión personal, bueno, se ha podido ver que el Symposium al final es un poco más de negocio, ¿no? Las charlas son más para exponer, para la DevCon más de desarrolladores. Y la situación de la es que para mí fue un poco bastante más cercana la situación con la gente con la que estabas hablando. Podías hablar con gente que ves en el foro, que te ha escrito, lleva toda la vida escribiendo, que sabe un montón, y los tienes al lado y hablas con ellos con total normalidad. Entonces, a mí me pareció eso muy cercana a la DevCon y para mí fue una pasada. Y ya está. Bien, bueno, pues esta es la misma presentación tal cual que hice en el simposio. A la hora de elegir proyectos, pues teníamos un catálogo amplio, teníamos también cosas que habíamos hecho y que ya había presentado anteriormente y que no sabía si repetir o no. Entonces, bueno, pues me decidí por traer 3 ejemplos distintos, algo grande, algo pequeño y algo que está empezando este año. Por dar un poco de contexto, pues ¿a qué me dedico? Bueno, pues soy investigador en el Instituto de Salud Carlos III, que es una OPI, un organismo público de investigación que ahora mismo depende del Ministerio de Ciencia. Tiene 2 campus, el de Chamartín está justo aquí al otro lado de la Castellana, detrás de las 4 torres, pues justo ahí, en Monforte de Lemos. Tiene entrada principal y un montón de edificios. Ahí también está el Centro Nacional de Investigación Cardiovascular, el de Investigación Oncológicas, Enfermedades Raras, un montón de organismos y unidades, y yo en concreto estoy en la unidad de investigación en telemedicina y en salud. ¿A qué nos dedicamos ahí? Pues básicamente a tratar de hacer estudios y demostrar evidencia científica, sobre todo en lo que tenga que ver con tecnología aplicada a salud. Entonces somos un equipo multidisciplinar y damos aporte a lo que es cada una de las fases de lo que es un estudio de investigación, tanto de la definición del estudio, el diseño, la implementación, el despliegue y la evaluación. En cualquiera de ellas tenemos personas, estadísticos, sociólogos, enfermeras, médicos, bien, para abordar cualquier punto en la investigación en telemedicina. Bien, y dicho esto, bueno, pues muchas veces la gente dice, bueno, ¿cómo es posible, no? Cuando algunas veces o hace años, cuando digamos que era menos conocido, nos conocía a vosotros, ¿cómo es posible que
que se esté utilizando esto. Bien, pues pongo como ejemplo algunas cosas, algunos titulares de medios de comunicación que he ido recuperando por ahí y voy guardando. ¿Vale? Por ejemplo, Ramón y Cajal, un programa de rehabilitación cardíaca, COPD-SPOC, enfermedad obstructiva pulmonar crónica, entornos modulares para servicios de MedSalud. Algunos titulares más, desarrolla una app de rehabilitación cardíaca. Vale, y os hago la misma pregunta que hice en el simposio a la gente que está ahí. Bien, ¿a cuántos de vosotros os interesan estos temas de salud? Posiblemente a casi todo el mundo, ¿no? Cuando veis titulares de estos, además por nuestra deformación profesional, muchas veces queremos ver a ver qué tecnología hay por debajo, ¿no? Y muchas veces leemos a ver si nos cuentan algo. ¿Cuántos de vosotros pensaríais que ahí debajo está LifeRay trabajando? Pues en el simposio casi nadie tampoco. ¿Bien? Bueno, pues todos estos son titulares de proyectos que hacemos en el instituto y que están soportados en LifeRay. ¿Bien? El de rehabilitación cardíaca ni el de educación diabetológica en niños, por ejemplo, esos están en los que conté hace 3 o 4 años en la otra charla. Entonces, si os interesa, pues más adelante, en alguna otra sesión que tengamos, pues os cuento esos proyectos. Esta vez he traído proyectos distintos, no centrados tantos en el paciente y con cacharrería, porque los otros de rehabilitación cardíaca tienen un pulsómetro polar, aplicaciones Android desarrolladas que se comunican con el servidor y cosas así. Estos son simplemente el servidor web, no hay nada de cacharrería por medio, ¿vale? Empiezo con el proyecto CRODIS. Es un proyecto europeo, realmente, bueno, más que proyecto es una Joint Action, financiada por el tercer programa de salud de la Unión Europea. Participaban 24 países. España era además el país coordinador del proyecto. 39 socios de pleno derecho, 32 socios colaboradores. Y bueno, os podéis imaginar siempre con estas magnitudes, con toda la gente, tratar de ponerse de acuerdo en algo era demasiado. ¿De dónde surge la necesidad de la Joint Action? En tratar de abordar buenas prácticas en enfermedades crónicas. Sobre todo estaba muy dirigido a profesionales de la salud. Entonces, ¿por qué la enfermedad crónica? Pues porque supone un 86% de las muertes en Europa, afectan a 8 de cada 10 personas mayores de 65 años, se llevan la mayor parte del presupuesto de sanidad de todos los países de la Unión Europea. Si a eso añadimos que cada vez vamos siendo más viejos, que la sociedad en general en Europa pues está aumentando mucho la natalidad, pues al final esto va a ser un gasto insostenible para el sistema, ¿no? Y además es que la mayoría de estas enfermedades crónicas se pueden prevenir. Diabetes, obesidad, y hay muchos de ellos que simplemente están relacionados, la gran parte de ellos, con nuestro estilo de vida. Entonces el objetivo del proyecto pues era promocionar la salud, identificar motos áreas en los que registrar buenas prácticas, promocionar la salud, empoderar al paciente, multimovilidad, diabetes. Aquí quien les interesa, en general a todo el mundo. Y en el proyecto pues está dividido en paquetes de trabajo, como todos estos proyectos, y nosotros estábamos en el paquete 4 junto con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Entonces ellos se ocuparon sobre todo de ser, digamos, la parte de análisis de requisitos, digamos, de pegarse con todos los socios europeos, de hacer paneles Delphi con los expertos, de tratar de llegar a determinados consensos, y nosotros nos ocupamos de toda la parte del desarrollo en LifeRay. LifeRay, que tenía pues una parte que le íbamos a llamar Clearing House, donde iban a estar las buenas prácticas registradas, la Digital Library, que iban a ser muchos recursos, multimedia, algunos de ellos relacionados con esas prácticas, y después además teníamos una parte de, digamos, de panel de control de los usuarios, el motor de búsqueda soportado en Lucene, y una parte de Helpdesk que tenía integración con ServiceTonic, que es una plataforma especializada en Helpdesk. Bueno. ¿Cómo había que evaluar las prácticas? Esta es la primera versión que tuvimos en Caleo con EvoFlow, de tal forma que cualquier persona, incluso vosotros, os podéis registrar en la plataforma, está totalmente abierta y podéis enviar una buena práctica en salud, ¿vale? En cualquier tema. Esa práctica, en alguna de esas 4 áreas, pues se dividía y había 2 revisores que de forma individual iban a evaluarla. Una vez que los dos la habían revisado, había un referee o un árbitro
que iba a tener en cuenta las evaluaciones de los dos revisores y simplemente iba a entrar en caso de que hubiera que dirimir algo, que no hubiesen llegado a un acuerdo. Y en función a esa última evaluación del referee, pues la práctica se iba a clasificar como aprobada o rechazada. Si era aprobada, pasaba a ser parte del catálogo público donde cualquier ciudadano europeo del mundo podía buscar buenas prácticas en diabetes, ¿no? Y ahí le aparecen todos los países que están haciendo algo en diabetes y que está validado por expertos, ¿vale? Estos expertos, para conseguir un consenso común en toda Europa en cualquier tipo de práctica, por ejemplo, ¿qué se considera una buena práctica en diabetes? Pues para eso hay que reunir a 100 expertos en diabetes en Europa en una sala y que se peguen de tortas, básicamente, ¿vale? Entonces, ahí, liderados por el Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud, se hicieron programas Delphis que no sé si fueron 3 o 4 rondas, ¿vale? Para cada uno de los paneles. ¿Qué consiste el panel Delphis? Consiste en que cada uno va haciendo como una especie de lluvia de ideas, cada experto donde considera qué aspectos son importantes en cualquier práctica que tenga que ver con la salud en ese tema, ¿no? Y en rondas van definiendo qué prioridad tienen cada uno de esos paquetes, de tal forma de darle peso, ¿no? Pues mira, pues a mí me parece que la equidad en el acceso al sistema de salud tiene que ser prioritario, ¿no? Pues a mí me parece que el resultado científico debe ser lo prioritario, no sé qué más. Cada uno de esos criterios se divide en categorías, ¿bien? De tal forma que al final todos los pesos de una categoría son 100 y los restantes criterios también tienen que sumar 100. ¿Vale? Esta puntuación que se le da a la elaboración de cada práctica determina si esa práctica va a ser la mejor hasta el momento, va a ser buena o es prometedora, ¿vale? O si no supera determinado umbral, es rechazada. El objetivo es que de todas las prácticas, pues aproximadamente un 13% se considere que son las mejores, un 34% buenas, un 34% prometedoras y rechazadas las que no superan determinado umbral. Normalmente estos sistemas con el tiempo acaban degenerando, ¿bien? Esa distribución normal acaba siendo algo así, porque cada vez las cosas son mejores, siempre se van mejorando. Entonces al final tienes, si los umbrales son fijos, tienes muchísimas cosas mejores y queda desvirtuado el sistema, ¿bien? Entonces la idea es que estos umbrales se vayan moviendo en función de la puntuación de las prácticas, ¿vale? Y se vuelva a reorganizar la campana. Esta fase nunca llegó a producción, ahora os cuento por qué. Pero digamos que para llegar a este punto y que el sistema empezase a calcular hacía falta una masa crítica de prácticas para que esto tuviese sentido, ¿no? Bueno, esta era la página inicial de la IREI, ya no está activa, como lo denominó el periódico aragonés, me acuerdo algo así, dice el Instituto Salud Carlos III, el Instituto Aragonés, desarrollan el Google de las enfermedades, ¿no? O algo así. Bueno, pues simplemente una caja de búsqueda. Aquí arriba teníamos documentación. Si querías enviar nuevo contenido a las prácticas te tenías que registrar. O acceso a la parte de Helpdesk, también con ayuda de la wiki de la IREI y además acceso al Service para determinadas cosas. Una vez que buscabas algo, la pantalla de resultados era esto. ¿Bien? Arriba prácticas y toda esta parte de aquí, excepto Sirocco, pues eran esos recursos multimedia asociados que también cumplían el criterio de búsqueda. ¿Vale? Estaba etiquetado, esta era cada una de las 4 áreas que había prácticas, pues aquí en Chronic Condition, en diabetes, esto es Promotion, ¿vale? Estos son casos reales, o sea, son de países que dieron prácticas y además estaban ordenadas por mejora mayor puntuación y esto era el sistema en producción realmente, así estaba durante el tiempo que funcionó. ¿En qué consiste una práctica? Si la querías consultar, pues bueno, pues tenías, digamos, una parte de descripción que no se evaluaba, que es simplemente anotación. Teníamos integrado con el servicio MES de la National Library of America, que tiene un servicio web disponible en que tú le pasas un texto, te busca en todas las publicaciones de PubMed, te devuelve las claves que él interpreta mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural, qué etiquetas son las más apropiadas para el texto que le estás enviando, ¿no? Y aquí las podías eliminar, no podías añadir en esta sección, pero digamos que sí que podías eliminar y bueno, en este caso pues debió dejar todas las que le lanzó el servicio MES, que eran objeto de la práctica, y ya está. Y después esta parte descriptiva y luego la parte de Assessment Criteria. Cada uno de estos colasibles, descripción de la práctica, Target Population, eran esos criterios principales en los que los expertos se pusieron de acuerdo y estas preguntas que hay aquí son las categorías que dentro de esos criterios cuáles se deberían considerar y la puntuación de cada una de ellas no era pública. Es
decir, se sabía, estaba el documento, si alguien quería tener acceso tenía él, pero digamos que cuando estabas rellenando la práctica no tenías por qué saber que esta parte era la más importante que esta, o que esta pregunta era más importante que esta, o algo así. Entonces esta es la consulta, podías tuitearla, podías generar un PDF. Estos son todos los criterios, por ejemplo, colapsados, todos los criterios que tiene la práctica de Health Promotion. ¿Vale? Pues cada uno de estos, a lo mejor esto vale un 20%, esto era un 30%, esto un 5%. Cada área, pues una de esas. Generabas el PDF, te lo descargabas con el logo de Europa, el código QR y podías compartir. ¿Qué hacía el usuario que quería enviar una práctica? Rellenaba toda la parte de descripción y después los criterios. Bien, rellenaba aquí descripción de la práctica. Y estas categorías por las que lo iban a evaluar eran una especie de self-assessment. Es decir, asegúrate de que lo que has escrito en esta caja responde a esta pregunta. Y si no responde a esa pregunta, pues aquí indica no aplica por determinado motivo. Entonces es una forma de decir, a ver, estoy contestando a todo lo que me están pidiendo en la caja. ¿Por qué? Porque después llegaba el evaluador y el evaluador leía la práctica y decía, vamos a ver la descripción que me ha escrito. Mover diabetes, La primera pregunta, ¿estoy de acuerdo con lo que ha contestado aquí? Y del 1 al 5 establecía el revisor si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Si elegía un 1 significaba que esta categoría en el criterio le iban a dar 0 puntos, y si valoraba un 5 le iba a dar la puntuación completa que tuviese aquí, ¿no? Cuando el segundo evaluador lo había hecho, le llegaba el referee, que tenía que ser de acuerdo. Normalmente solamente intervenía en el caso de que hubiese alguna discrepancia. Pues aquí un revisor ha dicho que es un 1, aquí es un 2, ¿yo qué le digo? Venga, pues va a ser un 2, o aquí uno me ha dicho 1 y otro me ha dicho 5, pues yo decido, ¿no? Y es el revisor el que tiene la última palabra. El proceso siempre es ciego, nadie sabe ni quién envía la práctica ni qué revisores están actuando, ¿vale? Solamente lo sabe la gente con el perfil apropiado, pero ni los revisores ni nadie sabía, ¿vale? Estas son algunas de las píldoras que sacó tanto la Comisión Europea en su página web como en folletos por ahí. Es decir, CRODIS parecía un futuro prometedor. Todo el mundo parecía contento con ello. No todo el mundo, porque siempre hay algunas cosas. De hecho, fue uno de los motivos por el que al final cayó. Pero bueno, que parecía una iniciativa bastante interesante en Europa. Pero nada es too big to fail, como todos sabemos, aunque a veces en consultoría cuando yo está trabajando, no te preocupes, hombre, si esto, joder, si es que esto se va a ir al garete, que no, hombre, que no. Y al final es siempre patada para adelante y al final nunca es cierto, ¿no? Pero a veces las cosas caen, ¿no? A veces las cosas caen. Bueno, ¿y por qué cayó? Pues al final la Comisión Europea parecía que se iba a quedar con CRODIS, lo quería instalar en sus servidores en Europa, y por algún motivo cambió el comisario europeo, hubo jaleos políticos por ir de alto nivel, y dijeron, no, esto ahora hay que hacerlo en Drupal, nos preguntaron. ¿Cómo es de fácil migrar esto a Drupal? Pues no se puede migrar a Drupal. Empezó a haber malos rollos entre el comisario europeo y determinados países y tal, y bueno, al final se fue al garete y dijeron, no, vamos a coger lo que habéis hecho en CRODIS, lo que se ha hecho en Sirocco, que era otra pestaña que teníamos ahí integrada, porque integramos prácticas creo que era de salud mental el proyecto, no estoy seguro, y había otro proyecto más, y dijeron, mira, en lugar de integrarlo todo esto en la plataforma de CRODIS, vamos a hacer una nueva. Así que desarrollaron una plataforma en PHP que no tiene nada de esto. Lo único que tiene es que puedes subir un documento PDF, te lo descargas y ya está. Ni evaluación de revisores, ni criterios, ni nada de nada. ¿En qué se quedó eso? En que nadie lo usa y nadie... ahí está muerto. Así que la Unión Europea se volvió a gastar dinero en montar eso y se acabó. ¿Me vas a preguntar? Así un poco técnicamente, que por detrás que llevaba, 6.2, 7... Esta está hecha en 6.2. 6.2 Community. simplemente en la Community. Sí, todos los proyectos que tenemos son Community. Nos gustaría en algún momento poder llegar a una licencia de XP, pero económicamente ahora mismo no estamos en situación. Todos son Community. Si está en concreto, la 6.2. ¿Vale? Un revisor, por ejemplo, el segundo revisor no veía lo que había revisado el primero, ¿no? Solo lo veía el tercero, el evaluador. Exactamente. El evaluador veía lo que habían hecho los otros dos. Inicialmente comenzamos con Caleo y con Forms, con los formularios de Caleo. Empezamos a prototipar con eso y vimos que no podíamos ir a ningún sitio por toda la parte esta de formulario, de revisores y evaluadores. Entonces al final
desarrollamos, en lugar de Caleo, es un workflow, pero vamos, hecho en Java con un patrón workflow que existe por ahí, hay documentación en Google. Y el resto de formulario, hicimos un módulo de formulario, cogemos de otro proyecto que teníamos y lo mejoramos. Y de hecho ese ha sido mejorado bastante, ese módulo de formularios. Ahora en la versión 7.1 resulta que tenemos ya unos formularios en pero digamos que desarrollamos nosotros todo entero un motor de formularios que te permite preguntas de selección simple, de selección múltiple, campos numéricos, campos decimales, campos de texto, visibilidad, preguntas condicionadas. Es decir, un motor bastante potente. Pero partiendo del pueblo de formularios. No, partiendo de cero. Desarrollo de cero. Esta sí. Bueno, luego el proyecto no salió, pero el código fuente de todo este desarrollo, ¿en qué quedó? ¿Se lo quedó la Unión Europea? ¿Lo guardó en un cajón? El código fuente lo tenemos nosotros. Y se ha firmado un acuerdo de propiedad intelectual y de explotación en el caso de que hubiera, en el que tenemos el 50%, 25% del Instituto de Salud Aragonés y el 25% del Instituto. Y el resto 50% repartido entre cada uno de los veintitantos socios restantes. Es decir, explotarlo es inviable de ninguna forma. Poner de acuerdo a 25 políticos socios de 25 países, ¿vale? Y tal, bueno, Inglaterra se llevará su parte. Exactamente. Entonces, explotarlo no hay forma de... Seguramente, además, si decidieron darle carpetazo, pues... No, lo veía porque yo ahora en la universidad muchas veces hay que revisar papers para conferencias, entonces como una herramienta genérica para vender a congresos que tengan que hacer todo ese proceso de revisión y todo ese tipo de cosas. De hecho, justo la parte de formularios no se desarrolló entera de cero, buena parte, sino que, como te digo, venía de otro proyecto, ¿eh? Entonces esa parte es nuestra, es decir, después lo mejoramos, ¿no? Pero digamos que aportábamos ya algo que era 100% nuestro, y aunque lo hemos desarrollado, hay propiedad intelectual del resto de la gente. Pero digamos que, y después lo hemos seguido mejorando, o sea que ese software es nuestro, el de formularios. Y la última pregunta que te voy a hacer, bueno, no sé si luego lo vas a contar, pero ¿te consta que aparte de este caso, digamos que no salió adelante, hay algún otro proyecto europeo relacionado con o español relacionado con el tema de la salud que has hecho con Liferay? No. Y por todos los proyectos que conozco de gente que está trabajando o incluso empresas que están en temas de salud, Liferay posiblemente somos los únicos. ¿Qué productos utilizan? ¿O son soluciones a medida lo que hacen? Por ejemplo, en investigación se utiliza mucho productos que tengan que ver con recopilación de datos, lo que se llaman cuadernos de recogida de datos, muchos de formulario y de trabajos así. Entonces, por ejemplo, una de las más utilizadas y más validadas se llama Recap. ¿Vale? Recap es con su limitación, porque luego, claro, meterte ahí a tocar es muy difícil. Es PHP, es una plataforma PHP y es una de las más utilizadas en investigación. Pero no es algo tan generalista como Liferay, ¿no? O sea, es una plataforma claro. específica Es de formularios para recoger datos de estudio. Hace estudio. Después te permite exportarlo a Excel para meterle paquetes estadísticos o tal así, pero... ¿Alguien más? ¿Alguien más? Paso. El siguiente era un proyecto grande, este es un proyecto pequeño. ¿Sabéis lo que es el linfedema? Bueno, yo tampoco lo sabía hasta que llegué aquí. Aterricé en este proyecto. El linfedema es una consecuencia, en muchos casos, de una operación de extirpación de seno en el cáncer de mama. Entonces, a la hora de extirpar el seno, se secciona también parte del sistema linfático. Entonces la linfa pues empieza a acumularse en determinadas partes del cuerpo. Normalmente suelen ser las extremidades superiores, pero también en extremidades inferiores. Un tercio de las mujeres operadas acaban desarrollando linfedema. Son muchas, un tercio. Si 26.000 personas la sufren al año, no sé cuántas son finalmente operadas, pero imaginad que son operadas 20.000, de esas un tercio acabarán teniendo linfedema. El problema, además, es que existe muy poca prevención.
En los hospitales normalmente están saturados, entonces pues te enseñan, bueno, pues tienes que hacerte drenajes linfáticos, tienes que estar continuamente haciendo ejercicios, tienes que estar haciendo tal, pero hay muy poca documentación, muy poca prevención, y además el problema es que una vez que te aparece lo tienes de por vida, ¿vale? Ya se queda crónico, tendrás momentos mejores, momentos peores. ¿De qué estamos hablando? Pues por ejemplo hinchazones como esa mano. Estos son vendajes de compresión que se hacen. Aquí también se ve un brazo un poco más hinchado y esto ya demasiado, ¿no? Y con las piernas ocurre lo mismo, con las piernas y los pies lo desarrolla. Además de ser muy doloroso, porque está todo el tejido oprimiendo todos los nervios y tiene muchos dolores, toda esta gente está medicada contra los dolores, pues es muy incómodo porque te limita los movimientos. No puedes hacer movimientos porque tienes todo el brazo hinchado o la mano hinchada. ¿Cómo surgió este proyecto? Pues surge porque, bueno, nosotros teníamos contacto ya con el Hospital Ramón y Cajal, porque tenemos ahí varios proyectos con ellos hechos, y bueno, a través de una tercera persona, dicen, oye, pues hay 2 doctoras aquí del servicio de rehabilitación del hospital, que tienen mucha documentación sobre el linfedema y prevención y esto, y a ver si podíamos hacer algo con ellas. No había presupuesto para ningún proyecto y nada, pero ese año se lanzaba el primer hackathon de salud organizado por la Asociación de Investigadores en Salud, y esto que es una agencia de comunicación en tema de salud. Lanzaron un hackathon aquí en Madrid y dijimos, pues venga, vamos. ¿Qué consistía el hackathon? Pues te metes un fin de semana desde un viernes por la tarde hasta un domingo por la mañana, se meten ingenieros y profesionales de la salud y bueno, pues plantean problemas, casos, se hacen equipos y se intenta llegar a una solución, a lo mejor no implementada, pero sí por lo menos poder plantearla y hacer un esbozo, ¿no? Entonces nosotros llegamos nuestro equipo formado, 4 personas del instituto y las 2 doctoras, pero allí había gente, habían llegado ingenieros informáticos que no tenían equipo, y había también médicos que tenían determinados problemas y allí se hacían equipos, ¿no? El viernes por la tarde, oye, pues mira, el médico contaba qué quería hacer, pues mira, yo es que quiero estudiar los dolores en las articulaciones que tienen las personas cuando se sientan a no sé cuántos. Y allí había ingenieros informáticos, pues yo una vez estuve viendo temas de sensores en sillas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y se montaba un equipo y ya está, ¿no? Y a desarrollar una idea y llegar a implementar hasta donde fuera posible. Había gente que no implementó nada, simplemente planteó la idea en un PowerPoint, y hubo gente que desarrolló cosas, ¿no? Bueno, pues ahí estuvimos nosotros. Queríamos abarcar muchos ámbitos. Lo que nos dio tiempo el fin de semana, sobre todo, es el tema de formación y prevención. Las doctoras pues hablaban incluso de tener a los pacientes registrados, poder hacerles un seguimiento, tener videoconsulta, tener tal. No llegamos, evidentemente, pero bueno, en esos 2 días conseguimos montar esta web. 4 ingenieros, pues una persona se dedicó un poco a desarrollar un poco el tema de apariencia, el otro estuvo con ella estando estructurada la web, dando formato. Está activa, si entráis ahí, esa es la URL y podéis verla. Y bueno, pues ahí está, pues muy sencillito, ¿vale? Nos llevó un fin de semana a montarlo. Los vídeos les dimos también un formato, están grabados con teléfono, muchos de ellos, pues bueno, les pusimos cabecera, rótulos, los hicimos así más bonitos. Y bueno, pues ahí está. La cuestión es que es una cosita que nos llevó muy poco. El instituto nos dio permiso para dejarlo en su servidor y sigue ahí activo y sigue teniendo visitas. Sigue teniendo visitas y de vez en cuando pacientes que nos escriben, oye, mira, es que tengo esta duda, tal. Bueno, pues las doctoras buenamente en su tiempo libre pues las contestan y ya está, ¿vale? Oye, bueno, enlaces, no sé cuántos está de diapositiva, pillé, pero hay enlaces a asociaciones y tal, y bueno, pues son visitadas, la gente entra, pincha, muchas visitas de Sudamérica también, porque lo presentaron en congresos en Sudamérica las doctoras, y entonces hay mucha gente de Sudamérica, Centroamérica, que entra a la web, y bueno, pues hay información fiable. Estas son imágenes de hackathon, se hizo en el Google Campus, no sé si habéis estado. Entonces aquí la presentación, se montaban los equipos en la cafetería, hubo bastante gente, no sé si al final éramos 20 y tantos equipos ahí haciendo. Y esto nosotros, los 4 ingenieros, una de las doctoras y la otra haciendo la foto, ¿no? Como siempre los ingenieros haciendo un poco. ¿Vale? Y bueno, y por último algo que empieza. Sí, pregunta. Eso, que por lo que veía eran todo puzzles de caja, ¿no? No había ahí ningún desarrollo a medida. Ahí no había nada de desarrollo. En esta del linfedema es todo contenido y ya está. y... O sea, más sencillo imposible. Bueno, para que se puede montar algo decente sin... Sí.
útil y la gente encantada, ¿no? Y que te escriban y que digan, ¡joder, qué bien, qué buena idea, no sé qué! Oye, ¿me podéis poner en contacto con alguna asociación de no sé qué? Y la gente... Ya se le puede más a meter un foro ahí. También se podría. Hubo muchas herramientas que no metimos porque a lo mejor requieren cierta supervisión. En temas de salud, en un foro se puede convertir en... Entonces, claro, en cosas así que donde los doctores o los médicos o las enfermeras entran, digamos, en su tiempo libre y tal, a lo mejor era demasiada carga de trabajo el establecer cierta supervisión de algo abierto. Pero sí, en algunos proyectos tenemos foros, de hecho, supervisados por los médicos. ¿Más? No, sigo. Esto es algo que empieza. La web se hizo pública en junio, me parece que fue, de este año. Estamos creciendo sobre todo por la parte de intranet y es la web de la Red Española de Investigación en SIDA. La red nace en el 2004 con fondos del Instituto de Salud Carlos III. Actualmente hay 37 grupos de investigación, 342 investigadores en toda España. Yo creo que ya todas las comunidades autónomas tienen al menos un grupo de investigación en SIDA. Y los objetivos de la red, pues comprender el funcionamiento del virus, prevenir, tratar y entender la evaluación. Bien. Tenían Bueno, esta es la estructura principal de la red. Para dar soporte a la investigación tienen dos cohortes, CORIS, que es donde está la información de más de 15.000 pacientes infectados con SIDA y además con una antigüedad desde 2004, es decir, de 14 años, un seguimiento a pacientes con el SIDA de 14 años y cómo va evolucionando. También una cohorte de niños, con 1.300 niños que son seropositivos. Tiene el biobanco, que almacena muestras de sangre y plasma, también para hacer investigación. Y después una plataforma de ensayos clínicos. ¿Vale? Esto es, digamos, la estructura de investigación que soporta la RIS. Se pusieron en contacto con nosotros porque tenían una web que le habían hecho cuando nació, yo creo, la red, para el 2004 por ahí. Era una red era una web, hecha a medida. No está soportada sobre ningún framework ni nada. Directamente hay HTML, JavaScript y venga. Imposible de mantener. La gente no podía añadir contenidos, nada de nada. Visualmente era muy fea. Y bueno, pues la gente que estaba de la risa ahí en el Instituto Salud Carlos III había visto ya cosas nuestras y nos dijeron, oye, ¿por qué no nos hacéis vosotros la web? ¿Qué os parece? Nosotros también estamos en el proyecto, en la red de investigación en SIDA, porque además estamos con el tema de las cortes de CORIS y tal, estamos haciendo cositas ahí, desarrollos para el soporte de investigación, entonces tenemos ya ahí otros contactos y dijimos, bueno, pues vamos a lanzarnos con la web. Así que tenían como objetivo sobre todo una web dirigida no solo a los investigadores y a su trabajo, sino al público en general, ¿no? A dar a difundir el trabajo que se está haciendo. Entonces la parte pública se hizo ya visible en junio y ahora estamos con la intranet. Y estamos con la intranet y vamos pasito a pasito porque ni tan siquiera ellos estamos descubriendo juntos qué es lo que quieren en la intranet, ¿no? Porque tienen muchas ideas, pero vamos a ver hasta dónde llegamos y qué hacemos posible. Entonces tenéis aquí el acceso. Esta está hecha con 7.0, la Community Edition. Me gustaría migrarla cuando tenga tiempo a la versión 7.1. No sé cuánto voy a sufrir ni cuánto voy a sangrar. Y no tiene desarrollo a medida nada más que el tema de apariencia. Todo son estructuras, plantillas y ADTs. Absolutamente todo. Y si entráis veréis que hay cosas muy distintas que no tienen nada que ver y absolutamente todo está hecho con ADTs, estructuras y plantillas, ¿no? Como veis, aquí acceso a redes sociales, a los canales de YouTube, de Facebook, de Twitter que tiene la red. Ahí está, hay bastantes vídeos, algunas pantallas. Aquí, por ejemplo, los grupos de investigación, todo lo que hay, todas las comunidades, el filtro, todo esto son, ya te digo, ADTs, contenido web, estructuras, plantillas. Que investigamos, los 5 programas de investigación que tiene ahora mismo la red y además un apartado de docencia interno para los investigadores donde hacen webinars y estamos viendo ahora de qué forma tratar de colgar todo eso también hay en docencia. Si entramos en un programa, por ejemplo, si entráis al programa 4, aquí hay una galería de imágenes sobre una simulación del virus de SIDA infectando una célula, rompiendo su membrana, que son espectaculares y la veis en PC en buena definición, son la leche. En la parte de noticias y divulgación, pues hay noticias, hay newsletters,
que te puedes descargar los PDFs. También se publican becas y ofertas de trabajo que tiene la RIS. O sea que si veis viendo las páginas son todas muy distintas y todas con ADTs que tienen una potencia espectacular. Han abierto ahí con respecto a la versión 6.2 previa un mundo nuevo. ¿Alguna pregunta sobre esta? Jesús, venga. Vale. Bueno, y aquí los 3 proyectos que conté, entonces después en el simposium pues hablé un poco de cosas que hemos aprendido en estos 3 proyectos, ¿vale? A veces perdemos el norte, como digo ahí, las herramientas no son el fin, nos pegamos muchísimo con Caleo y con Forms en Crodis, para después llegar a un momento de decir, venga, ya esto nos lleva demasiado tiempo, hay que volver atrás. Vamos a dejar de lado las herramientas, no nos centremos en ellas y vamos a retomar de nuevo el problema y cómo lo abordamos de otra forma distinta, ¿no? Muchas veces te obcecas, pero no, déjalo, venga, abandona eso y vamos a hacerlo de otra forma. No, joder, que vamos a poder. Y a veces estás hasta el cuello cuando te das cuenta de que no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, muchas veces estamos obcecados y perdemos la referencia de cuál debe ser nuestro negocio, ¿no? Cuál debe ser la solución. Y valorar las cosas, sobre todo el impacto real de la vida de usuarios, ¿eh? Esto lo descubrimos con el proyecto del Linfedema. Una cosa muy sencilla que no nos llevó tiempo y cuando la gente te escribe, te lo agradece, dice, joder, gracias por, ¿no? Pues ahí descubres que, bueno, cositas muy sencillas y como dije en el simposio, ¿no? Que esta viñeta me gusta mucho, que en este tipo de soluciones es cuando descubres que el lema del iRay tiene un nuevo sentido, ¿no? Un nuevo significado. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué nadie se imagina que esos titulares puede haber debajo un library, ¿no? ¿Dónde tenemos esa limitación mental para decir, no, eso no se puede hacer con library, eso vamos a hacer otra cosa, ¿no? Pues a veces simplemente es echar imaginación, ¿no? Y se pueden hacer cosas muy diferentes. A lo mejor esto son webs al final. Los otros proyectos que otro día si queréis os lo cuento, en donde hay cacharrería y tal, dices, bueno, y esto se ha montado aquí un library, no, bueno, pues sí, todo es posible, ¿no? Simplemente hay que tener imaginación. Así que igual que los niños, pues hay descubrir las cosas nuevas, no solo lo evidente que vemos, y qué otras posibles soluciones le podemos dar. Gracias por vuestra atención. Ahora sí. ¿Va? No va. No, Ya, ahora. vale. Bueno, muchas gracias, Santi, por la charla. Ya me gustó mucho cuando la vi en el simposio, pero ahora que la vemos con más tranquilidad, yo creo que me ha gustado incluso más. Yo vuelvo un poco a lo mismo, que es el uso de library en el tema en el mundo de la medicina. Comentas que no es lo habitual. Claro, te quería preguntar, por una parte, por funcionalidades, es decir, ¿hay algo que tú crees que se podría mejorar en ese sentido? Y por otra parte, ¿cómo ves el tema de la reutilización de ideas a nivel, digamos, de los distintos niveles de instituciones que tenemos? Te pongo el caso que conozco un poco más de la educación. O sea, no sé si conocéis un portal que se llama Educa Madrid, que lleva hecho con library desde hace muchísimo tiempo. Entonces siempre nos comentan que, claro, al final cuando con todo el tema con todos los niveles que tenemos de administraciones a nivel regional, estatal, europeo, nos encontramos con infinitas soluciones, ¿no? Como que cada cosa se hace con un programa distinto. Entonces no sé si en el caso de la salud, que conozco menos, ocurre algo parecido, o cuál es la situación actual. Sí, en el caso de la salud, en general, es que es un mercado muy peculiar, porque digamos, yo creo que la salud siempre va al remolque de cualquier otro sector. Cualquier innovación que introduzcas en cualquier sector, en la salud llega al último. Y es porque siempre ha sido un mercado muy cerrado, muy privativo. Es muy difícil encontrar soluciones en salud que estén hechos con productos open source, para empezar. Casi todos son producto privado de la empresa que gana el concurso o del consorcio de empresas que gana el concurso. Es así, ¿vale? Cualquier cosa que quieras hacer para integrarte con esos sistemas es mortal. Primero, porque tienes que conseguir permiso del consejero, casi, que te firme el consejero. Después, que las empresas que han hecho esos productos te abran el API o te permitan de alguna forma integrarte. Que normalmente, ya te digo que a menos que tengas también pasta encima,
tampoco se hace. Entonces, casi todo lo que hay en el sector salud, digamos en hospitales, en instituciones tal, es todo producto privado, ¿eh? Y cada uno tiene el suyo. Es decir, pero llegamos al caso no ya solo entre hospitales, es que dentro de un mismo hospital, que es como una mega empresa, entre sus propios departamentos, para hacer lo mismo, tienen productos distintos. Porque la adquisición de software no la hacía de forma centralizada el hospital, la adquisición de software la decidía cada departamento. Y el laboratorio de no sé qué para muestras de sangre está utilizando un software para llevar eso distinto al software del laboratorio que se encarga de hacer no sé qué y que posiblemente tenga la misma funcionalidad. O sea, hasta ese punto. Entonces, es cierto, por ejemplo, la Comunidad de Madrid en los últimos años lleva bastante esfuerzo invirtiendo en tratar de unificar muchas cosas. Por ejemplo, el tema de videoconferencia, cada hospital tenía el suyo. Y la Comunidad de Madrid ahora te obliga a que si tú quieres videoconferencia tiene que ser este software. ¿Vale? O sea, si sería difícil a nivel autonómico, imagino que a nivel nacional nos olvidamos, ¿no? Sí, totalmente. Vale, y bueno, la primera pregunta que te hacía era en relación con las funcionalidades. Es decir, ¿has encontrado alguna carencia que digas, mira, nos hubiese venido genial esto para...? Claro, nosotros estamos trabajando en la parte de investigación, que es muy distinto a los sistemas de salud que hay en un hospital, digamos, para atención de pacientes, ¿no? Pero hay algunas cosas, por ejemplo, relacionado con la anonimización o con pseudonimización de usuarios que nos vendría muy bien. De tal forma, al final lo que tenemos en la IRE muchas veces son datos de salud. Entonces, ¿de qué forma tratar de integrar y planteamos, porque tenemos creado en nuestra unidad un servicio de anonimización y en determinado momento planteamos integrar la IRE con ese servicio de anonimización, de tal forma que los datos demográficos del paciente están en un sistema, que los datos de salud estén en la IRE, ¿vale? Y después hacer una integración cuando necesitamos conocer los pacientes aquí, acceder a ese sistema mediante autenticación y tal, y recuperar, de tal forma que si nos roban la base de datos de salud no haya forma de relacionarla con... No tengan las dos piezas. Exactamente, en el mismo sitio, ¿no? Entonces estuvimos una vez valorándolo, pero era un coste excesivo. Tratar la IRI y desligar todo el tema de usuarios, por ejemplo, toda la parte de información demográfica, que muchas veces metemos en los proyectos, en lo que es la cuenta del usuario, metemos, digamos, parte de su perfil médico, el que necesitamos para la cuestión, ¿no? Entonces, eso lo seguimos haciendo así, pero es una cosa, pero claro, es algo a lo mejor muy concreto de salud. No sé si otros negocios... Yo creo que se podría extender a otros campos, no más, sé si más en la época en la que estamos de protección de datos, ¿no? Yo creo que es quizá justo en ese apartado es donde la medicina está ha estado por delante del resto de sectores, porque por una cuestión de lo crítico que es la información, pero yo creo que el resto van un poco por el mismo camino. ¿Qué más cosas? Voy a decir, por ejemplo, con el tema de cacharrería, la integración, digamos, a gran escala de dispositivos, pues también podría ser un tema a tener en cuenta de alguna forma, o con Internet de las Cosas, o con algo así. Una vez un miembro de la comunidad, bueno, de la comunidad, no, en un simposio le conocí una persona que había hecho algo con Mosquito, un bus de mensajería, recogía datos de sensores y los integraba con Library y cosas así, me pareció muy, muy interesante. Y no sé si alguna utilidad de ese tipo, por ejemplo, pues también vendría muy bien para soluciones de lectura de datos simplemente, de aparatos, ¿no? Para volcarlos en la IRE, algo que te lo facilitase, o no sé, qué más cosas, a ver. Con el tema de los formularios siempre es muy... Por ejemplo, ahora en la versión 7.1 supongo que tampoco se podrá hacer, pero muchas veces cuando quieres relacionar información de dos formularios, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, si rellenas que aquí tienes una analítica del paciente en un formulario metido y ahora esta analítica está relacionado con subformularios de otras cosas, ¿cómo lo haces? Pero dentro del mismo proceso de formulario, o sea, que se ha rellenado un campo... No, distinto. No, por ejemplo, y eso tampoco hemos sabido darle solución nosotros, con el módulo que hicimos de formularios y tal, ¿no? Es una cosa... Compramos una solución en su día, o pensaba, no sé si la conocéis, ¿os suena? O pensaba, y es tipo PHP Maker, ¿habéis conocido? A partir, por ejemplo, de un XML y relaciones del XML o incluso de una estructura relacional, te genera toda la funcionalidad para dar de alta y registros y además relacionados, ¿no? 1N o MN. Entonces, si tienes dos tablas, por ejemplo, relacionadas 1N,
pues o pensaba, le puedes decir, mira, tengo esta estructura, estas tablas, y te genera los formularios para dar de alta un registro de aquí, y dentro de este registro puedes dar de alta N registros en la otra, ¿no? Con las típicas operaciones de alta, nuevo, borrado, modificado. Adquirimos el producto, o pensaba, porque en las especificaciones decía que era compatible con el IRI, y efectivamente en su momento la versión 6.1, pero a partir del IRI 6.2 dejaron de dar soporte. Entonces nos vino muy bien en un momento determinado para generar rápidamente formularios de ese estilo a soporte, porque además te lo generaba en Portlet, que podías desplegar en el IRI, pero a partir de la versión 6.2 dejaron de dar soporte. Deben ser unos tíos muy raros, no sé, ahora que no me están escuchando, porque les pregunté, bueno, ¿y cómo dejáis de dar soporte? Dice, no, es que nos hemos convertido en... ¿Cómo me dijo exactamente? Nos hemos convertido en competidores, como dijo, en competidores de negocio, en competidores de no sé qué. Digo, pero si no tienen nada que... con la IRE, digo, pero si no tenéis nada que ver el producto que ofrecéis con el producto que ofrece la IRE, ¿no? Muy curioso. De hecho, jamás me volvieron a preguntar para renovar la licencia. Bueno, pero era una herramienta útil en su momento, pues nos había resuelto la papeleta, ¿no? Y no, sin más funcionalidades seguro que se me ocurren más cosas, ¿no? Pero ahora mismo así a bote pronto. Ya te preguntaremos. Bueno, muchas gracias, Santiago. A vosotros. Vale, bueno, como os habéis dado cuenta, no soy David Gómez. David ha tenido que irse a un evento en Italia, entonces me ha pedido que haga yo su parte, que es, continuando con lo que decía Álvaro al principio, es otra ponencia más que hemos extraído de DEF CON y del simposio del IFRAY, en este caso sobre la comunidad, ¿vale? El objetivo de esta charla que propuso David es contar un poco cuál es la evolución de las comunidades, ¿no? Siempre, porque digamos que, bueno, sabemos, todos pertenecemos a una o varias comunidades, pero yo personalmente no sabía tampoco sobre los distintos pasos por los que pasan las comunidades, y eso nos ayuda un poco también a ver, en particular en el caso del grupo de Libre de España, hacia dónde tenemos que avanzar, porque a veces parece que lo tenemos todo hecho y resulta que nos hemos quedado en el primer paso, ¿no? Entonces esta diapositiva es la primera que nos presentaba David, que ilustra un poco ese proceso en la evolución de la comunidad, ¿vale? Entonces el primer paso evidentemente es unirse a la comunidad, ¿no? Y luego a partir de ese momento, que es como, vale, estamos aquí, ¿cuál es el siguiente? Pues empezamos a contribuir en pequeñas dosis, pues puede ser con nuestra participación, es decir, viniendo a los encuentros, contestando quizá algún foro. Hay un siguiente paso que es el de la contribución y la ayuda, que puede ser, bueno, pues voy a contribuir una pieza de código, voy a crear un blog explicando mi experiencia, como el que escribió Álvaro contándonos un poco cómo había ido la DEF CON. Y luego ya el siguiente paso es como ya, bueno, liderar, ¿no? Es decir, voy a ayudar yo a construir comunidad. Puede ser un ejemplo, pues crear tu propio grupo de usuarios o ofrecerte a organizar un encuentro en tu empresa, etcétera, ¿no? Entonces esos son los pasos. ¿Y cuál es la situación de las comunidades en la vida real? Bueno, pues la mayoría nos quedamos un poco al principio, ¿no? Es decir, como podéis ver, el mayor porcentaje son inactivos, es decir, gente que se une a la comunidad en un momento dado, con la mejor intención, obviamente al principio, pero luego permanecen como usuarios inactivos. Esto, si vemos los números del propio grupo de LifeRay, también se refleja en nuestra comunidad, es decir, hay muchísimos apuntados, tenemos como unos 200 y pico inscritos, pero claro, no todos son activos, ¿no? Y digo, no es un caso particular de nuestra comunidad, sino que es algo que es habitual en las comunidades de software, ¿no? Como veis, bueno, la distribución, digamos, va disminuyendo hasta que finalmente los creadores y colaboradores, que son como los más importantes que los que tienen los papeles más importantes de la comunidad, son una minoría. Vale, entonces, ¿cuál es la evolución que tenemos en la comunidad? Bueno, pues serían los pasos por los que pasaríamos, ¿vale? Es decir, pues a nivel de gestión empezamos primero por una comunidad un poco jerárquica, es decir, como construida no artificialmente, pero como pues hay alguien que la crea, la dirige, el resto de la gente, digamos, hace un poco sigue un poco lo que dice esa persona. La comunidad, es decir, como grupo de usuarios, digamos, autónomo, empieza a surgir,
Y finalmente llegamos a un punto en el que la comunidad funciona como una red auténtica, donde todos los usuarios participan, donde todo se decide en conjunto, ¿no? Sería el escenario ideal, pero ¿dónde estaríamos en el caso de Library, por ejemplo, ¿no? En el caso de la comunidad de Library. Bueno, siendo optimistas, y aquí también quiero ser un poco honestos, estamos un poco como donde indica la flecha, ¿vale? Es decir, no somos una comunidad nueva, y hemos hecho algunos pasos. Estoy hablando de la comunidad de Library en general, no solo de la de España, ¿no? Pero, y es mi sensación, y creo que lo he compartido con bastantes compañeros, estamos todavía lejos de ser una comunidad totalmente autónoma. Y la prueba de ello es que, bueno, todavía en el caso de, aquí sí hablo del caso de España, todavía tenemos que tirar un poquito del carro, ¿no? Todavía cuesta que la comunidad se autogestione. Pero bueno, también hay que reflexionar, no es algo extraño, es decir, no es algo particular de nuestro caso, es un caso común y tenemos que contar con ello y poco a poco iremos avanzando, ¿vale? Entonces, no sé si hay mucho ruido, Javi, o más o menos se me oye. Vale. Nos están boicoteando los de Android, ya te digo yo que están todos con los móviles ahí. Bueno, vale, eso digamos es un poco el punto de introducción de la charla que presentó David en DEF CON y en el simposio. Es decir, bueno, la comunidad no es algo estático, no es algo inamovible, sino que evoluciona, como otras muchas cosas. Entonces, ¿cómo aplica esto al caso concreto de la comunidad de Library? Bueno, vamos a ver un poco la situación actual, es decir, qué tenemos, y luego veremos cómo vamos a ir, cómo queremos evolucionar y cómo podemos ayudar para avanzar hacia esos objetivos, digamos, ideales, que son pues la comunidad, digamos, de red, y hacia obtener más usuarios activos y que colaboren. Bueno, esto es la situación un poco de la comunidad en cuanto a lo que llamamos la cara de la comunidad, es decir, lo que podéis encontrar, lo que alguien encuentra en cuanto a la comunidad cuando llega a Library, ¿no? Tenemos un portal, que es el portal de la comunidad, es una novedad de hace un poco más de un año, y los principales elementos que podemos encontrar en la comunidad son, bueno, los blogs, los foros, los grupos de usuarios y el chat. Entonces, en el caso de los blogs, es importante destacar que los blogs que encontramos en la página de la comunidad son para todos, no son una herramienta exclusiva de Library. Veréis muchos artículos escritos por compañeros de Library, pero no están limitados únicamente a trabajadores de Library, ni mucho menos. Al contrario, es decir, queremos incentivar que cualquiera, únicamente con el requisito de registrarse en la web de la comunidad, pueda hacerlo. De hecho, tuvimos una anécdota, y es que Álvaro quería escribir un blog sobre su experiencia en la comunidad el año pasado, y no sabía cómo hacerlo, porque claro, él no es un trabajador de Library. Entonces, bueno, es tan sencillo como registrarte en la web y escribirlo. En este caso, obviamente hay un proceso de revisión, es decir, para controlar que el contenido que se ponga no es ofensivo y nada por el estilo, pero si pasa este control, que es puramente eso, de una revisión a nivel básica de control, el blog se publica y está accesible para todo el mundo al mismo nivel que el resto de los blogs que escriben los compañeros de Library, ¿vale? Entonces, con esto os queremos animar a que escribáis vuestros propios blogs. Seguramente, como el caso que nos ha contado hoy Santi, tenéis un montón de experiencias que compartir de vuestro día a día con Library, tanto a bajo nivel, es decir, pues mira, cómo he implementado esa solución, como a alto nivel, es decir, una experiencia como diciendo, bueno, pues, ¿por qué considero que Library no se utiliza en las soluciones de eHealth, por ejemplo? Bueno, pues cuentas tu experiencia, y eso muchas veces compartiendo ese tipo de cosas encontramos soluciones. O sea que yo creo que este es un buen sitio para hacerlo. Bueno, es un ejemplo, como os decía, de un blog que no ha escrito alguien de Library. En este caso lo escribió Álvaro, y trata sobre el primer año de comunidad del grupo de usuarios de Library. Entonces, creemos que es algo interesante. Además, soportamos distintos, cada entrada se puede escribir en distintos idiomas. Entonces, en este caso, un poco por llegar a más gente, no solo a España, Álvaro hizo el esfuerzo de escribirlo tanto en español como en inglés, pero perfectamente se pueden escribir los blogs en un único idioma y quedan en el idioma en el que se escriban. Es decir, no os cortéis por el hecho de que veáis muchos de los blogs en inglés. Si navegáis un poquito por ellos, vais a ver que hay blogs en francés y en otros idiomas. Es decir, soltaos y que eso no sea algo que os limite. Otra herramienta relativamente nueva es el chat, ¿vale? En este caso utilizamos Slack como solución para chat,
Aquí podéis ver un gráfico del comportamiento en cuanto a la actividad, pero hemos descubierto que es un arma de doble filo, ¿vale? Y de hecho hubo durante DEFCON hay una primera sesión del evento que llamamos Unconference, donde nos ponemos a discutir, así como en una cafetería, con gente de la comunidad. Y hubo una especie como de debate sobre si estamos utilizando mal los chats, porque hay varias limitaciones en Slack. Para empezar, la cuenta que usamos para Community es una cuenta limitada, es decir, el historial que podemos mantener de mensajes se limita a 10.000. Es decir, todo lo que el mensaje 10.001 no es accesible. Entonces eso es una gran limitación. Otra limitación es que no están indexados en los buscadores como Google, etcétera. Entonces, si alguien quiere buscar una solución a un problema que se haya resuelto en los chats, no lo va a encontrar. Y luego hay otra serie de problemas en cuanto, bueno, no permiten una jerarquía de categorización muy avanzada, aunque tú puedes crear canales temáticos, no puedes crear subcanales, lo más que puedes crear son threads. Entonces, ¿cuál es la postura que intentamos mantener? Creemos que es una herramienta para una comunicación directa e inmediata, como puede ser, por ejemplo, organizar el grupo de usuarios, porque bueno, hay una conversación, pero os pedimos, y aquí en este caso muy particularmente a vosotros, que estáis muchos en el canal de Slack de la comunidad, que antes de acudir a los chats para plantear una pregunta, os hagáis vosotros mismos estas tres preguntas, ¿no? Si vuestra cuestión requiere un contexto o una explicación muy larga, es decir, es más de una línea, podemos verlo así, seguramente Slack no es el sitio adecuado. No sé, todos habréis visto seguramente, porque muchos en Slack, preguntas que ocupan todo el scroll del chat. Claro, bueno, exactamente, es decir, la idea es, hay varias formas de hacerlo, pero como digo, la idea del chat es que sea una herramienta ágil de comunicación. Entonces, lo ideal sería en ese caso, bueno, te creas un hilo en el foro y si quieres captar la atención de la gente que está en el chat, añades el enlace. Y dices, oye, mira, ¿me podéis ayudar con este hilo? Tengo una pregunta. Esa sería una forma de hacerlo. También, evidentemente, si queréis compartir una porción de código o un log de un error que tengáis, en Slack se hace muy complicado, más que nada porque se pierde el foco muy fácilmente. Entonces, es otro caso donde seguramente os interesaría añadir vuestra cuestión en los foros. Y especialmente pensad si es algo puntual, es decir, es una duda que surge, pues, oye, ¿a qué hora es el meetup de hoy? Bueno, pues eso no hace falta que quede para la posteridad. Pero si es una pregunta sobre, oye, no sé cómo crear una ADT que me renderice el título de un asset, por ejemplo. Bueno, pues eso seguramente le interesa a más gente. Y además, no solo le interesará, sino que seguramente si entráis en los foros y adquirís esa costumbre, seguramente encontréis vosotros mismos la respuesta porque ya alguien le haya respondido, ¿vale? Entonces, ese es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, también por parte de Liferay, de marcar estas pautas, ¿vale? Una de las cosas que estuvieron hablando durante DEFCON fue añadir un bot en Slack para avisar un poco de esto. Es decir, cuando alguien vaya a escribir una pregunta, algo así como un poco como el clip de Word. ¿Estás planteando realmente? Claro, entonces a lo mejor está resuelto, es decir, redirigir las preguntas de foros a los foros y dejar los chats para los que sirven los chats, ¿vale? Pero es un tema complicado. Bueno, otro aspecto, digamos, de esas caras de la comunidad que alguien encuentra cuando llega, son los grupos de usuario, ¿vale? Ese es el mapa de los grupos de usuario actualmente. Tenemos 12 más 1, pero no decimos eso porque seamos supersticiosos, sino porque tenemos 12 grupos físicos y uno virtual. Hay un grupo que llamamos Liferay EMEA, que emite en streaming charlas principalmente técnicas en el horario de Europa y Asia, ¿vale? Entonces, creemos que es un buen canal también para que os suscribáis. En Estados, la verdad es que es una buena pregunta porque tenemos ese grupo particular. Lo lleva Milen, que es una de las personas más activas de la comunidad y además es uno de los líderes del departamento de DevRel, que está en esa zona horaria. Entonces, yo creo que se creó un poco para, no sé, para dar un poco más de relevancia a la zona de EMEA,
pero es una buena pregunta. No sé, en el caso de Estados Unidos, evidentemente todas las sesiones que se emiten quedan grabadas, es decir, se llama así porque en directo se emite en ese uso horario, pero cualquiera puede entrar más tarde. Pero es verdad que no hay, que yo sepa, un canal, un grupo de Meetup dedicado en el uso americano. Bueno, alguna ventaja tenemos que tener en nuestro uso, ¿no? Vale, entonces la evolución de los, esta es un poco la evolución de los de entradas en los grupos. Ese es el número, los 1800 es el número de miembros registrados a nivel global, 103 eventos que se han hecho en los últimos años y el número de participantes en esos eventos, ¿vale? Esas son un poco las grandes cifras. Y bueno, yo quería hacer un poquito de lobby en este caso, destacando que digamos los logros del grupo de usuarios de España. Somos actualmente el segundo grupo con más miembros registrados. Esto es una cifra un poco de marketing, también tengo que ser honesto, y vuelvo al gráfico del principio. Es decir, no quiere decir que todos estos usuarios sean activos y estén en esos 214 resolviendo preguntas de los foros, y escribiendo los chats, y escribiendo blogs, no. Pero bueno, es una cifra simbólica porque nuestro grupo, aunque se inició hace mucho tiempo, se ha retomado recientemente, hace un año y poco. Y en ese año y poco hemos superado a los otros 10 o 11 grupos que había, salvo el de Hungría, que es un clásico y es un grupo muy consolidado. Yo creo que también es algo para felicitarnos. Hay mucho trabajo por hacer, pero creo que es una buena noticia. Otro aspecto en el que destacamos es que tenemos mucha visibilidad con nuestras camisetas y nuestros rollos frikis en los eventos de Library. Esas dos imágenes son precisamente de los últimos eventos. A la izquierda del simposio, con Carolina en la keynote de cierre del simposio, pues hablando justo del encuentro que habíamos tenido el día antes, y a la derecha David en DEFCON, pues también un poco presumiendo de la comunidad española con nuestras camisetas y tal. Entonces yo creo que estamos llegando a eso y es algo también que celebrar. Y luego, siguiendo un poco con nuestro friquismo, bueno, no sé si conocéis a las personas que están en las imágenes. A la izquierda está Brian Chan, que es el fundador de Library y el CSA, es, digamos, el que lleva un poco Library a nivel de código. Y a la derecha está Brian Chong, ¿vale? Que parece que es como Hernández y Fernández, ¿no? Con los nombres, pero bueno, son dos personas distintas, que es el CEO de Library. Entonces, sí. Claro, viajan mucho, especialmente Brian Chong viaja un montón. Vienen de hecho, Brian Chong estuvo en los dos eventos, en el simposio y en DEFCON. Y bueno, les hemos hecho como miembros de honor del grupo, porque bueno, llevan unos añitos en Library, ¿no? Creemos que se lo merecen. Pero bueno, yo creo que ellos están encantados de que tengamos un grupo tan activo y tan vistoso en España. Y bueno, pues siempre están encantados de hacerse la foto con la camiseta. Otro aspecto, digamos, estas primeras que os he mostrado son como lo primero que uno encuentra cuando conoce la comunidad. Pero hay algunos aspectos que están un poquito más ocultos y queríamos también compartir porque son muy importantes. Hay una web de documentación en la que se ha puesto muchísimo esfuerzo en Library. Quienes hemos estado trabajando con Library muchos años, hemos sufrido, yo lo digo honestamente, las carencias de documentación de Library, y yo creo que en este sentido se ha hecho un esfuerzo bastante grande. Queda mucho por hacer, pero hemos mejorado. Entonces, hay en esta web, en devlibrary.com, tenemos todos los tutoriales, guías de las distintas versiones de Library, y no sé si habéis notado, pero hay un botoncito a la derecha que permite editar las entradas. Es decir, no es una edición directa, porque al final es como una pull request que se hace con la contribución, pero esto quiere decir que se puede contribuir a la documentación de Library, ¿vale? Es decir, bueno. Para realizar la edición de la documentación, ¿se puede hacer todo desde la interfaz web o necesitas descargarte? Creo, la verdad es que me pillas un poco, tendría que comprobarlo, pero creo que la idea era que sí, que se pudiera hacer a través de la interfaz, ¿sí, no? Vale, y se puede editar directamente como haces el pull request. Claro, la documentación está hecha en base, en Markdown, ¿vale? Entonces se contribuiría con las correcciones. Evidentemente, como digo, hay un proceso de revisión, etcétera, pero mucha gente no conoce esta opción y queremos transmitir que una de las grandes contribuciones que hace la comunidad es precisamente el mantenimiento de esta documentación. Desde reportar un error
que es un caso muy habitual. Oye, mira, es que he probado el código que ponéis en este snippet y no funciona. He hecho en falta... Uy. Oh. A ver, vale, lo mantengo así. Vale, añadir un ejemplo que se nos ocurre o incluso, ya os comentaré ahora, si echéis en falta un documento, dice, oye, mira, me falta una guía de documentación. Ahora os paso al siguiente punto de cómo reportarlo. No sé si tenéis alguna pregunta o... Vale, o sea, en general, si existe, se puede añadir aquí. Si queréis, si echéis en falta documentación, ¿vale? No estoy muy seguro de si se puede crear una pool con un documento nuevo, porque como está organizado por árbol, etcétera. Pero si no, el siguiente paso es este, es decir, en Library tenemos un gestor de tickets, ¿vale? En esta web, en issueslibrary.com, donde podéis añadir, crear tickets en todos los proyectos que tenemos abiertos. Entonces, en el caso de la documentación, se puede crear también un ticket reportando que falta documentación sobre un tema determinado y eso, pues digamos, el departamento de documentación lo haría. Ahí tendría que informarme sobre si la iniciativa es vuestra, si se puede contribuir directamente al repo de documentación. Yo creo que sí. Es decir, si queréis crear un tutorial nuevo, ¿vale? Es decir, están las dos opciones. Si queréis que alguien lo cree porque no sabéis cómo crearlo, creáis un ticket aquí y el equipo de documentación lo valoraría y lo crearía. Si vosotros os veis con la capacidad de crear un tutorial o una pequeña entrada en la documentación, podéis contribuir al repositorio. Al final, si vais al botón de contribuir, vais a ver que en el fondo estáis contribuyendo al repositorio, que es el de documentación de Library, ¿vale? Entonces, el usuario aquí es el mismo que el usuario. Sí, todas las cuentas library.com comparten el mismo usuario. Entonces, si tenéis una cuenta library.com, podéis contribuir en todas las webs que os estoy mostrando, la de la comunidad, la de documentación y la de issues, ¿vale? Estas dos que os he mostrado últimas quizás son un poco menos conocidas, sobre todo para los nuevos. Entonces, creo que es importante porque son las grandes contribuciones de la comunidad, muchas veces vienen especialmente por detectar errores y reportarlos. Es una de las grandes contribuciones. De hecho, esto ya lo hemos repetido muchísimas veces en el año pasado cuando estamos preparando la release de 7.1 y lo repetiremos mucho el año que viene cuando preparemos la 7.2. Unos meses antes de la release de la versión community, hacemos una llamada a la comunidad para que nos ayuden precisamente a encontrar issues en el producto y reportarlos. Entonces, esa herramienta para reportarlos es la que os he mostrado antes, el portal de issues de Library, ¿vale? Entonces, es realmente una de las contribuciones más importantes que tenemos de la comunidad. Otro ejemplo también, que mucha gente conoce, sí. Eso que has dicho de que del año que viene la 7.2, ¿es oficial? ¿Se te ha escapado? ¿Lo has dicho? No, lo digo, está en todos los roadmaps, quienes han estado en los eventos. No, pero no para la 7.2. Bueno, yo por lo menos en el simposio no escuché que dijeran 7.2 para el año que viene fijo. Bueno. Pero pasas el micro. Si no, de todos modos lo puedo aclarar yo si quieres. O bueno, vale, no es ningún tipo de secreto. Es decir, el Library ha anunciado oficialmente en distintos eventos, lo que no sé si lo ha anunciado lo que no, es verdad que en el simposio te quedaste hasta el keynote de cierre con el roadmap y todo esto. Vale, la fecha no sé si hay una fecha, un día exacto oficial, pero sí que es oficial que las releases de Library pasan a tener una frecuencia anual. Entonces, el año que viene habrá una release nueva, 7.2, no voy a extender mucho sobre esto porque podría dar para otro meetup, ¿no? Pero ventajas e inconvenientes. Es decir, bueno, pues sí, hay versiones más frecuentes, pero también las diferencias entre ellas serán menores, la adaptación será más fácil y también nos permite añadir features más rápidamente sin tener que esperar 2 años. Entonces, un balance, ¿vale? Pues bueno, sí, lo que sí que confirmo es eso, que el año que viene os daremos la murga con el beta testing de la 7.2, ¿vale? Y lo mismo con el Translation Program, ¿vale? Como sabéis, Library se soporta en muchos idiomas, no recuerdo el número, pero como en torno a 10 de forma oficial, y luego hay un número creciente. Las pistas. Bueno, es de una urgencia, te dejamos ir, Javi. Un número grande de otros idiomas no soportados oficialmente, pero sí incluidos en el portal. Entonces, hay un programa para que cualquiera que sea nativo en esas lenguas
aporte sus traducciones, incluso incorpore un idioma nuevo, ¿vale? Yo creo que es una forma muy bonita de colaborar en el portal y que, bueno, aquí os pongo los números, no voy a entrar en los detalles, pero que tiene siempre mucha respuesta. Sí que es destacable que, aparte del Library Portal, que es nuestro producto principal, como novedad, Commerce, que también se distribuye como en abierto, también se puede colaborar en las traducciones de este producto. Otro aspecto todavía más para aportar a la comunidad, la formación. Hemos estrenado recientemente un portal de formación que se llama universitylibrary.com y mucha gente pregunta, bueno, ¿pero cuánto cuesta? Bueno, pues hay un pricing detrás, pero muchos de los cursos son gratuitos. Entonces, eso es otra forma más de que con la cual la comunidad puede disfrutar de este portal de formación, que es una especie como de Coursera, no sé si habéis visto plataformas similares. Hay un vídeo donde el formador cuenta, os va relatando el curso, básicamente es con un formato parecido a las formaciones presenciales, pero online. Vale, y ya no me queda mucho, están por ahí las pistas. Vale, ahora todo esto que os he contado nos lleva a la siguiente reflexión. Y con esto enlazo con la última parte del Meetup. Vale, esa es la situación actual, es decir, tenemos una serie de portales, tenemos comunidades, grupos de usuarios. ¿Cómo podemos pasar de esa situación en la que estamos, que es, bueno, somos una comunidad consolidada pero todavía un poco estancada, hacia hacia una comunidad más avanzada, donde haya más participación, donde la organización sea más tipo network y no tan jerárquica? Bueno, pues estos son los tips que daba David en su charla de DEF CON, ¿vale? El primer paso al que llegamos todos cuando entramos en una comunidad, la de Library, la que sea, es consumir. Es decir, ya aunque no lo parezca, es una forma de entrar en la comunidad, porque empiezas a tener conciencia de los recursos que ofrece la comunidad y los ejemplos pueden ser simplemente ir a la página de la comunidad, conocer qué ofrece el Library como comunidad, inscribirse en un grupo de usuarios o consumir la documentación en la página de Library. Un siguiente paso al que yo creo que hemos llegado un poco al menos en Library España, es la contribución, ¿vale? Es decir, bien en el chat o en los foros, ya hemos explicado un poquito en la frontera, a través del portal de issues o en el grupo de usuarios, podemos participar, podemos contribuir pues con ideas, es decir, proponer una charla, o sea, pedir que se dé una charla sobre un tema concreto, eso ya, a ese punto ya hemos llegado, escribir una entrada de blog con nuestra experiencia. Bueno, en el caso de la documentación, como he dicho, pues se puede contribuir una modificación. Vale, yo creo que es en ese punto donde más o menos estamos. ¿Dónde podemos mejorar en la contribución? Personalmente creo que en los foros, ¿vale? Yo creo que todavía hay mucho por responder y quizá no tenemos la actividad que correspondería a una comunidad en teoría tan grande y tan activa como la de España. Entonces es una invitación que hacemos a todos a contribuir más. Un siguiente paso donde quizá todavía no estamos tan bien es en la creación, ¿vale? Es decir, en aportar ideas o soluciones de software, es decir, contribuir directamente código al repositorio, no solo en Library, sino en otros productos que tenemos open source. Si entráis en la página de la comunidad, hay una pestaña con todos los proyectos que tiene Library en open source, y el portal es uno solo de ellos. O sea, hay un montón, incluyendo, he destacado WeDeploy y Commerce, que son como los más novedosos y punteros, pero hay como 20 proyectos de open source que bajo el paraguas de Library, y todos ellos se pueden contribuir y se pueden mejorar. Y otra forma de creación es Marketplace. No sé si lo conocéis, pero Marketplace es el portal de Library para la distribución de aplicaciones. Entonces, si alguien crea una aplicación y quiere, contribuirla de forma empaquetada, es decir, sin que haga falta que alguien vaya al código, se lo baje, lo despliegue, la forma de hacerlo es publicarlo en Marketplace. Existen dos variantes, una variante gratuita y una variante de pago. Entonces, bueno, eso ya es una elección del desarrollador, pero es una forma de crear, ¿vale? Sí, o sea, bueno, preguntaba Santi
si cualquiera puede añadir sus aplicaciones. La respuesta es que sí, necesitas una cuenta de Library, hay un proceso de validación, es parecido a los procesos que hay en otros sistemas de aplicaciones. Se valida que no hay ningún tipo de software malicioso, hay una serie de control sobre qué servicios se usan, etcétera, por una cuestión de seguridad, pero una vez que pasa ese proceso la aplicación se aprueba y está publicada en Marketplace. Ya, por curiosidad, ¿la se queda algo en las de pago o es todo Pues para el no conozco, desarrollador? sinceramente, me pillas, y es una buenísima pregunta, yo la haría también, no conozco ese modelo en esa parte. Intuyo que sí, también te lo digo, pero bueno, lo puedo preguntar y os lo aclaro en los foros o en el canal, pero es una buena pregunta. Si entráis, es muy curioso porque realmente el Marketplace lleva existiendo ya como 4 o 5 años y es un ecosistema curioso de aplicaciones, medio proyectos como una noche me he levantado y me ha dado por hacer tal, a proyectos súper avanzados. Sí, hay de todo. Incluso algunos que son contribuciones muy interesantes. Por ejemplo, hay módulos que directamente añaden un nuevo idioma al portal. Entonces, cualquier cosa que se os ocurra, y además ahora que estamos haciendo el portal cada vez más extensible, el abanico de aplicaciones que se pueden crear es mucho más grande. Entonces, es un sitio curioso y también muy vistoso para compartir un proyecto, porque quizá no todo el mundo tiene la habilidad de entrar en un repo, compilar y desplegar, pero si lo ven aquí, no sé si lo habéis usado alguna vez, pero Live está integrado con Marketplace de forma que si le das a añadir una aplicación, vas a Marketplace, la bajas y te la instala. Entonces es un proceso como más friendly para usuarios que no sean tan desarrolladores. Entonces, yo creo que son 3 formas de crear que digamos contribuirían a que la comunidad diese un paso más y fuese hacia un camino como más de tomar el control sobre el producto. Y el último paso, que es quizá el más difícil, es el de liderar. Es decir, hasta ahora digamos que es como poco a poco vas avanzando y llega un punto en el que tomas la iniciativa. Entonces, en este caso, la idea sería que vosotros mismos, la comunidad, proponga el crear, por ejemplo, un grupo de usuarios nuevo. Esto es algo que estamos hablando con compañeros de distintas regiones, con la idea de que como de ir avanzando hacia ese modelo de comunidad auténtico, es decir, en lugar de ser Library el que marca, bueno, pues nuestras oficinas están en Madrid, la comunidad aquí sus meetups, no es la idea, es decir, eso es parte del proceso, como he dicho, tenemos que pasar por ahí para llegar al final, pero la idea es que los grupos se autogestionen, crezcan donde haya una necesidad y ahí estará Library para apoyar pues con la logística o con los gastos, pero la idea es que las comunidades deberían ser eso, comunidades, y no estar dirigidas o gestionadas por nadie más que por los propios miembros de la comunidad, ¿vale? Y yo creo que con esto ya he terminado, miro de reojo. Bueno, como todavía los de Android no están comiendo pizza, tenemos tiempo para alguna pregunta. Bueno, las hemos ido haciendo sobre la marcha, no sé si tenéis alguna pregunta más. Vale, pues justo han terminado. Bueno, prometo ser muy rápido con lo que queda, ¿vale? A ver. Vale, a ver si esto quiere funcionar. Vale. Bueno, ya con esto acabo, ¿vale? 10 minutos y ya vamos a por las pizzas, que nos van a adelantar los de Android. Ah, hay una pregunta desde... Sí, desde el canal de Slack, sí, que no podía preguntar, era para Santiago, que dice que si te podían preguntar que qué es lo que más te ha costado con los ADTs, o que si lo más fácil, que qué ha sido lo más fácil de Redis. Lo más fácil de la web, de SIDA. A ver, lo que me ha costado con los ADTs y con las plantillas también es buscar justamente documentación e información sobre esos casos que no están en los ejemplos básicos, ¿no? Entonces, cuando quieres hacer algo avanzado, pegarte mucho, preguntar en los foros y encontrar la forma al final de hacer lo que querías hacer. Entonces, es cierto, la documentación está muy bien, ha mejorado muchísimo desde la versión 6.1, que fue cuando comencé con Library, a la que hay ahora. Ha habido un salto cuantitativo y cualitativo espectacular, pero muchas veces tienes el caso real cuando quieres hacer algo que se sale un poco de los ejemplos que tienes y que te tienes que pegar bastante con ello. Pero después, una vez que consigues superar eso, la verdad es que las ADTs tienen un potencial increíble para renderizar contenidos.
echo de menos que no todos los portlets lo tengan, porque no todos lo tienen. Se ha incrementado bastante la versión, por lo menos hasta la 7, que es lo que conozco, pero no todos lo tienen. Es una pena porque hay alguno que también echaría en falta. Y lo que ha sido más fácil a la hora de crear la web de SIDA, posiblemente el desarrollo del tema con Bootstrap 3, que estaba acostumbrado a la versión 2.3, me parece que era en 6.2, en Library, y ya con la versión 3 o 3.4, no me acuerdo exactamente cuál tiene, la 7.0, pues ha permitido hacer muchísimas cosas más de apariencia, por ejemplo, que antes. Y entonces eso me ha dado mucha facilidad a la hora de crear el tema. ¿Una más, Javi, desde casa? ¿Alguna pregunta más? Yo una pregunta, no tiene que ver con esto, pero a ver si me podéis contestar alguna. Sí. Tengo en el blog también tengo un par de entradas escritas y el otro día me escribió una persona para preguntarme sobre el plugin SDK en la versión 7.1. Y es cierto que hasta la 7.0 existe. Sí. Lo puedes descargar, pero a partir de la 7.1 no existe en SourceForge y en otros sitios, no hay referencia a ella. No sé si es que eso ya viene integrado en el Library Developer Studio nuevo. Vale, hay varias herramientas. Justo el caso del SDK, yo sé que se fue manteniendo por hacer la transición con respecto al desarrollo anterior más suave. Si no lo encuentran, es posible, tendría que confirmarlo. ¿No? Ahora, las herramientas que existen, digamos, oficiales son lo que llamamos Blade CLI, que es la interfaz de consola con Blade para crear los módulos. Funciona como una especie de SDK un poco avanzado, entonces te quita mucho de la complejidad que existía y en el fondo cumple el mismo objetivo, que es sin tener que instalar ningún otro software adicional, puedes desarrollar módulos. Y luego tenemos Library Developer Studio, que es como un Eclipse tuneado con plugins para crear directamente aplicaciones de Library. Y la novedad de este año es que también hay un plugin para IntelliJ para creación de aplicaciones. Digamos, serían las herramientas oficiales. Que sospechaba en la versión 7.0 sí que aún estaba, y yo sospeché que seguramente iría por mantener cierta compatibilidad, pero ahora yo creo que es uno de los motivos, aquí te hablo de hoy, lo que recuerde, pero creo que uno de los motivos era precisamente para facilitar la transición de los portlets clásicos hacia los nuevos módulos OSGI, entonces para no hacer una transición tan dura. Pero bueno, igual lo voy a comprobar y a consultar y os lo contestamos en los foros, ¿vale? Ah, bueno, Javi lo está mirando, ¿no? Entonces se deprecó ya, ¿no? Vale. Entonces, bueno, lo que llamamos Library Workspace es precisamente eso, es decir, tanto si lo haces directamente con la consola como con los Library Developer Studio, al final se crea un Library Workspace con tus proyectos, y eso vendría a ser el antiguo SDK. De hecho, la estructura es parecida porque están organizados de una forma por módulos, etcétera, pero más parecido a lo que podréis encontrar en el repo de Library, ¿vale? Vale, no me alargo mucho más. Tenemos un tema urgente que resolver, y es que el año se acaba y llegan las Navidades. Entonces, como sabéis, lo habitual es que el meetup de la comunidad se haga el último miércoles de cada mes, ¿vale? A veces no lo contraprograman, pero lo normal es hacerlo así, ¿vale? Es cierto que el calendario muchas veces nos puede. Cuando tenemos el simposio lo hacemos coincidir, en verano o lo movemos o nos lo saltamos. Entonces, bueno, ha llegado uno de esos momentos, y es que el último miércoles de diciembre cae justo en la semana de Navidad. Entonces, hay una propuesta, y ahora os voy a explicar un poco por qué, de mover el meetup de diciembre al 12 de diciembre, ¿vale? ¿Por qué esta fecha? Bueno, es un miércoles, que encaja un poco con lo que hacíamos, que era moverlo al miércoles más conveniente, y ha surgido por parte de David la iniciativa de unificar de forma excepcional este día los meetups del grupo de usuarios de Library y el grupo de usuarios de Java en Madrid. La idea es que se haga un meetup conjunto con un tema que es común, que en este caso trata sobre la modularidad con OSGI, y creemos que es una buena forma de cumplir los objetivos que teníamos marcados en el meetup. Bueno, por una parte de robar usuarios a otros, ¿vale? Ahora en las pizzas con Android lo intentaremos también, ¿no? Pero, no, ahora hablando en serio, no queremos que el grupo de usuarios de Library sea endogámico, en el sentido de que solo hablemos de Library. O sea, Library es Library y las tecnologías que lo rodean. Entonces, si tenemos ocasión de juntarnos con el grupo de Java,
es algo bueno para ambos. Es decir, ese grupo conoce más sobre Library, nosotros conocemos más sobre un caso de uso de Java. Entonces yo creo que es algo útil. Y además, esta fecha también coincide con que Milen, que es uno de los principales, digamos, jefes en Library en lo que se refiere a la comunidad, va a visitar España. Entonces, alineándose los planetas de esa manera, proponíamos esta fecha para hacer el meetup. Entonces, no sé si os parece razonable. Lo que sí veíamos impracticable era la fecha oficial, que era la última semana de diciembre, porque no va a venir ni Dios. Entonces, bueno, pues, vale, lo anunciaremos de todos modos en los canales habituales y os publicaremos la agenda con tiempo, pero ese es un poco el plan para esta contingencia, que es el que nos sale el calendario, ¿vale? Y luego queríamos comentar o recalcar, para los que no estuvisteis en el último meetup, que fue al final del simposio de España, los grandes objetivos que tenemos en el grupo para el curso que empieza, ¿vale? Entonces, creo, ahora os voy a preguntar y quiero que seáis súper honestos aquí y en casa, que estamos intentando ir en el camino para cumplirlos, ¿vale? Uno de los primeros objetivos es incluir charlas de la comunidad en los meetups. Bueno, pues hoy ha inaugurado la iniciativa Santi, pero queremos que no sea la última, sino la primera de muchas. Entonces os vamos a seguir animando y dando la brasa con que nos propongáis. Yo puedo decir que a mí personalmente me gustaría saber qué hace esta gente. Nos llevamos viendo durante casi un año, claro. y quitando el rato a lo mejor que charlamos ahí durante las pizzas. Pero yo tengo miedo que alguno me diga, no, yo vengo aquí por las pizzas, no conozco nada de ni lo uso nunca. Nada. Sé que en muchos casos, muchas veces nos puede más la timidez que otra cosa. Entonces, bueno, lo que queremos es, ahora que ya, como dice Santi, llevamos un año viéndonos, pues qué menos que nos contemos un poco eso que hacemos, ¿no? Claro, no, ahí siempre somos súper respetuosos, es decir, entendemos que no se pueden a veces dar nombres y apellidos de los proyectos en los que estamos trabajando, eso lo entendemos perfectamente, también nos pasa, pero no se trataría de plantear, bueno, sin dar nombres y apellidos, os cuento cómo hemos resuelto un problema. No hace falta a lo mejor mostrar un pantallazo de la solución, ni poner logos, ni nada por el estilo, pero es decir, no por esa condición que es compartida y es más que entendible, dejéis de contarnos un poco vuestra experiencia con incluso aunque sea, mira, no os digo qué proyecto es, pero cuando todos los errores y problemas que me he encontrado, bueno, pues eso puede ser una charla. Incluso tecnología que se usa, por ejemplo, en Crodis, nosotros empezamos en Crodis a utilizar Printfishes, por ejemplo, ¿no? Y podemos, pues, qué problemas estamos encontrando, qué desarrolláis, lo hacéis en Spring, lo hacéis con JSF, claro. Lo hacéis, no sé, cosas a lo mejor más técnicas que, bueno, se pueden yo creo que y poner... eso compartirlo nos da ideas. Hoy lo que ha comentado Santi, pues nos da una idea de decir, oye, mira, si necesito una web de informativa, como el caso del Infedema, rápidamente, pues mira, pues Library sin añadir ningún módulo es una posibilidad. Bueno, pues es un caso de uso que se puede encontrar. Pues bueno, yo creo que en general os animamos a que en este curso rompáis esa barrera de la timidez y os lancéis a proponer charlas. Otra cosa que nos hemos comprometido a hacer por demanda popular es el recuperar el uso de los foros, ¿vale? No sabemos, la verdad es que tenemos el único indicador que tenemos es que ha habido 47 visitas o visualizaciones del post que hemos puesto en los foros anunciando el meetup. No sabemos si es mucho o es poco, pero bueno, es un canal más y a veces se nos ha achacado que hemos utilizado Slack, pero se nos ha olvidado usar los foros. Entonces, bueno, es otra cosa que queremos mejorar. Hablando de comunicación, bueno, queremos estar más presentes en las redes sociales y hemos empezado con Twitter, con un canal, pero estamos abiertos a más ideas en ese sentido. Queremos hacer meetups en otras localizaciones. No quiero adelantar mucho en esto, ¿vale? Pero es muy posible que a primeros de año que viene tengamos el primer meetup de la comunidad fuera de Madrid. No quiere decir que nos olvidemos de la gente que está aquí. Lo que haríamos sería retransmitirlo, es decir, nos juntaríamos aquí, conectaríamos en directo con el otro sitio, así ahora tirando la casa por la ventana y haríamos un meetup conjunto con otra comunidad. De esa manera también sembraríamos un poco la semilla de un grupo que podría surgir allí, ¿vale? Ya daremos más detalles. Otra idea es ofrecer enfoques y formatos alternativos, y el meetup que os proponemos del 12 de diciembre va un poco en esa línea, es decir, no centrarnos únicamente en el formato de 2-3 charlas sobre Library y hablar solo sobre Library, sino juntarnos con otros grupos de tecnologías y aprender mutuamente. Cosas que todavía no hemos empezado, pero queremos avanzar en este año.
llevar la comunidad a otros ámbitos. Es decir, creo que no me equivoco si digo que aquí estamos muy centrados en el ámbito puramente profesional, con distintas aplicaciones, pero bueno, hay mucho de consultoría, tenemos casos biosanitario. Nos gustaría, por ejemplo, entrar en el de las universidades, que creemos que es un sector muy interesante. Tenemos algunos casos de uso, se me viene a la cabeza el de Murcia, pero bueno, hay otros muchos y creo que sería un buen caso. Y luego también queríamos, esto lo persigo yo particularmente, pero claro, me peleo con otras cuestiones, el ampliar las ventajas a los miembros de la comunidad. Es decir, creemos que, igual que os pedimos feedback, os pedimos contribuciones, os pedimos beta testing, os pedimos traducciones, también tenemos que dar. Entonces yo creo que Library debe, y de hecho estamos hablando, proporcionar planes de ventaja para los miembros de la comunidad. Véase pues desde los descuentos de formación que alguna vez os comentamos, a descuentos en Library University, acceso gratuito a planes de WeDeploy, etcétera. Entonces son cosas que vamos a ir avanzando el año que viene y os iríamos anunciando. Y ya con la presión de las pizzas a mi lado, ¿qué os parece todo esto? ¿Cómo lo valoráis? ¿Y qué propuestas se os ocurren hacer para ahora, para el próximo Meetup o para siguientes? ¿Algún comentario? ¿Desde casa? Bueno, sé que la presión de las pizzas es muy fuerte, llevamos aquí un rato. Lo dicho, esto no acaba aquí, como siempre os digo, estamos en contacto por Slack, por los foros, en Twitter, cualquier idea que se os ocurra y especialmente cualquier ponencia que queráis dar, comentárnoslo. Incluso aunque no tengáis claro el formato, no tengáis claro, yo qué sé, cómo enfocarlo, solo con que tengáis una idea, decídnoslo, os ayudamos a darle forma y os hacemos un hueco para que en uno de los próximos meetups podáis dar la charla. Pues ya con esto hemos terminado. Gracias a todos por venir, a la gente que está en casa, a Javi por las pizzas y ya vamos a hacer un poquito de networking.